Hola, buenos días y muchas gracias por asistir. Vamos a dar comienzo con la última, pero no por ello menos importante, sección de estas interesantísimas jornadas, que lleva por nombre Recepción, Historiografía y Usos Políticos de la Antigüedad. Abre la sesión Javier Larqui Fontanilla de la Universidad de Navarra, con una comunicación que se titula Arturo Campión, 1854-1967, una visión de la historia antigua de Navarra. Javier, por favor. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, quiero empezar agradeciendo a mis compañeros de comité por la organización de estas jornadas, también a todos el resto de ponentes y asistentes, y también a la Universidad del País Vasco y al proyecto ANIJO por esta gran jornada de jóvenes investigadores. Bueno, también, y me enteraba ayer que se cumplen 10 años desde esa ponencia de Jonathan Pérez Mostazo sobre los vascones entre Euskal Herria y Navarra, la historia antigua de los vascos en la obra de Arturo Campión, y es un tema que yo voy a abordar afortunadamente desde una perspectiva similar, pero con alguna diferencia. Em, bueno, en cualquier caso, la inmensa producción bibliográfica de Arturo Campión, que incluye trabajos que van desde los géneros literarios a la historia y a la lingüística, nos proporciona diversos itinerarios de investigación. En este caso, proponemos abordar su visión de la historia antigua de Navarra y en concreto de los vascones antiguos. En primer lugar, en esta presentación nos vamos a centrar en el estudio historiográfico de la principal obra histórica de Arturo Campión, su segunda Euskariana o Navarra en su vida histórica, de 1925, su primera edición. Y en segundo lugar, en esta presentación también vamos a mostrar un folleto de propaganda católica encontrado en el Archivo Real y General de Navarra, que fue redactado por Arturo Campión y en el que aparece un interesante uso político de la antigüedad y de los vascones en cuestiones relacionadas con una temprana cristianización del territorio de esta etnia prerromana. Este es el guión que vamos a seguir en esta ponencia. En primer lugar, una breve biografía, la idea de historia en Arturo Campión, los vascones antiguos en la obra de Arturo Campión, un ejemplo, un uso propagandístico de los vascones, y terminaremos con algunas conclusiones. Arturo Campión y Jaime Bon, que vivió entre 1854 y 1937, fue uno de los intelectuales más complejos y al mismo tiempo más completos de ese primer tercio del siglo XX o del siglo XX en general en Navarra. Se trata sin duda del autor navarro más influyente en el primer tercio del siglo XX y fue un notable investigador de archivo en lo referido a la historia de Navarra, y también tuvo un importante conocimiento de las fuentes clásicas, como su archivo personal pues, muestra, y he tenido la oportunidad de ver. Destacó por fundar la Asociación Éuskara de Navarra en 1877, colaborar en el Consejo de Redacción de la revista Éuskara y de otras publicaciones de la época, así como convertirse en presidente de honor de la Sociedad de Estudios Vascos desde su fundación en 1918. Como historiador y lingüista, Campión defendió la lengua vasca como elemento definitorio de este pueblo y escribió las Euskarianas, en las que recopiló leyendas, narraciones populares y también el pasado histórico de Navarra. Políticamente se le puede considerar un nacionalista vasco de convicciones católicas que simpatizó con el fuerismo federal y que rechazó el independentismo. Campión abogó por la autonomía y la preservación de las tradiciones culturales y lingüísticas vascas en una época de intensa centralización política en España. Por último, cabe mencionar que existe una biografía sobre la figura de Arturo Campión de José Javier López Antón que recomendamos, y también contamos con diversos artículos científicos como por ejemplo los de José Javier Granja Pascual sobre este tema. En los estatutos de la Asociación Éuskara, como hemos dicho, que fundó Campión, ya vemos esa etnicidad profundamente enraizada en la antigüedad y en los vascones que confieren a cualquier asunto identitario y lingüístico. Los historiadores que han estudiado la figura de Arturo Campión coinciden en que se trata de un autor cuya labor literaria e histórica ha sido infravalorada, tanto desde su relevancia a nivel investigador, como del impacto que tuvo en la forja de una conciencia política y cultural diferencial vasca, no solo en Navarra, sino también en las provincias vascas. Hay que tener en cuenta que Arturo Campión partía de una visión de la historia que consideraba la lingüística como el lugar privilegiado para entender la cultura. Y por tanto, la cuestión lingüística va a ser la que en muchos casos va a definir todo lo demás y también la historia. Campión es innovador desde el punto de vista de los temas que aborda y construye fundamentalmente una historia social de Navarra a partir de la documentación del archivo de Comptos. Por último, también cabe mencionar que existe una monografía sobre la visión histórica de Arturo Campión, publicada por Emilio Majuelo, de la Universidad Pública de Navarra, que además se encuentra online y que es accesible para todo el mundo. Y en relación con la cita de Majuelo, que proyecto en la imagen, lo que vamos a ver también en el caso de la historia antigua, que es en lo que yo lógicamente me voy a centrar, es esa dualidad
entre un autor que cuenta con un gran manejo de la documentación de archivo y de las fuentes clásicas, que al mismo tiempo en ocasiones se ve condicionado por sus convicciones ideológicas, religiosas e identitarias, ¿no? Como se explica en esta cita. A comienzos del siglo XX, Arturo Campión inicia un estudio de carácter antropológico e histórico sobre los vascones y sobre los pueblos primitivos del norte de España. Y en su segunda Euskariana, titulada Navarra en su vida histórica, que tiene una primera edición en 1925 y una segunda edición de 1929, que es en la que yo me voy a basar en esta presentación y que ha sido mucho más difundida, Campión dedica hasta 78 páginas de 545 que contiene el libro a cuestiones vinculadas con los vascones de la antigüedad clásica. Se trata, a juicio de Emilio Majuelo, de una obra de madurez, un trabajo de síntesis producto del saber acumulado a lo largo de su vida. La obra incluye diversos capítulos dedicados a los vascones desde el punto de vista más general, a la geografía, a las ciudades del territorio vascón, a la relación entre los vascones y los romanos, es decir, a la romanización, y finalmente también a la cristianización de lo que estos autores éuskaros llaman Vasconia. Después, Campión pasa a centrarse ya exclusivamente en la antigüedad tardía y a la relación entre los vascones y los visigodos, que es un tema en el que yo ya no voy a entrar. La obra concluye con la conquista castellana de 1512 de Navarra, siguiendo por tanto el modelo del también historiador Emilio Loriz y de muchos otros que en esa época construían historias de Navarra que terminaban en el momento en el que también terminaba esa independencia navarra en 1512. En este apartado no solo vamos a hacer referencia, por supuesto, a errores o tópicos en los que puede incurrir Campión, sino también a aquellos elementos en los que este historiador resulta, a mi juicio, verdaderamente novedoso y se adelanta a visiones historiográficas imperantes en la antigüedad. En primer lugar, un rasgo típico de la obra de Campión, y sobre este tema precisamente Jonathan hace 10 años ya incidía mucho, es el establecimiento de una línea de continuidad histórica entre los vascones, con los navarros y con los vascos. Tanto los navarros como los vascos se muestran como un pueblo que ha pervivido a lo largo de la historia gracias a su vocación de resistir y de mantener ese idioma vasco. Campión también da por buenas las afirmaciones problemáticas de autores clásicos como Juvenal, Silio Itálico y Avieno, tres poetas, en relación con esos tópicos tan conocidos relativos a los vascones como la fama escalagurritana, la agilidad de los vascones y la presencia de estos ya en el siglo VI antes de Cristo, de acuerdo con el poema de la Hora Marítima de Avieno, y son constantes por parte de Campión la atribución de valores como la lealtad, la valentía, el heroísmo, pero también aquellos de barbarie y brutalidad. Sin embargo, Campión se muestra realmente innovador cuando pone en duda que el geógrafo Estrabón incluya a los vascones entre los pueblos del norte, cuando este geógrafo griego hace referencia a sus condiciones montañosas y bárbaras. Curiosamente, Campión es prácticamente en este sentido un adelantado a su tiempo a la hora de estudiar el texto de Estrabón. De hecho, ha sido mucho después, cuando el historiador Juan José Sayas ha planteado que en realidad Estrabón utiliza el término hasta con un valor exclusivo y no inclusivo. Y aquí vemos que Campión ya lo decía en 1925, algo que verdaderamente llama la atención y que no se incide mucho en este punto desde el punto de vista historiográfico. También siendo sinceros sobre el hecho de que se trata de una hipótesis, pero repitiéndolo, como también hacen todos estos autores éuskaros, sin parar en muchas obras y trabajos, Campión identifica la Pompelo romana con una posible Iruña prerromana. Se muestra prudente, como vemos en este texto, porque lógicamente no existen evidencias para esto. Aunque Campión no hace una división entre el Saltus y el Ager Vasconum que mencionan las fuentes clásicas, tiene una tendencia también muy propia de la historiografía, no solo de entonces, sino también actual, de asociar a los vascones más con la montaña, que parece más dada a esa barbarie y esa fiereza que retrataban esas fuentes clásicas, sobre todo tardoantiguas, que identifican esa barbarie y esa fiereza con este pueblo prerromano. Y asociarlos más con estos valores que al Valle Medio del Ebro, siendo este último territorio el que también, a tenor del listado de ciudades que ofrece Campión, es en el que existieron más kiwitates vasconas.
En fin, el hecho de que los vascones sobre todo vivan en la montaña aislados es lo que explica la pervivencia de esas costumbres, de esas leyes y sobre todo de esa lengua que cita aquí Campión en este texto de Navarra en su vida histórica. Llama la atención también, ya hablando de la geografía, la inclusión por parte de Campión de los bárdulos entre los vascones. Desde su punto de vista, los bárdulos situados al oeste de los vascones formarían parte de los vascones como el mismo pueblo y no como uno diferenciado, que es lo que muestran las fuentes clásicas. En este sentido, los vascones serían una etnia globalizadora, como podrían ser los celtas o los íberos. Es interesante que Campión ya atestigua la presencia del vascónico en Aquitania, es decir, al norte de los Pirineos, a través de la antroponimia y la teonimia, es decir, la lingüística que él tanto conoció, como sabemos hoy y hemos confirmado también a través de investigaciones recientes. Hay un artículo de Milagros Navarro y un equipo de la Universidad de Burdeos y la Universidad de Zaragoza muy reciente que justamente habla sobre esto. Y para él, y Joaquín Gorrochategui de esta misma universidad lo ha publicado en muchas ocasiones. Para él no puede haber una diferenciación entre etnia y lengua y por tanto la presencia del vascónico tiene que significar inmediatamente la presencia de vascones. Otra constante de su trabajo es el intento de vincular el nombre de los vascones con el de Euskalduna, con el de Euskal Herria, procurando establecer una vinculación entre el nombre que ofrecen las fuentes clásicas a los vascones y el que el pueblo vasco tiene en la contemporaneidad. Aquí Campión introduce algo también muy innovador, que es el reconocimiento de que la etnia de los vascones, al fin y al cabo, es una creación de las fuentes clásicas. Sin embargo, el hecho de que apueste por Euskal Herria muestra que esto es al final una excusa para de nuevo vincular conceptos contemporáneos con el pasado. Sobre la romanización, Campión es bastante claro, incluso con cierta sorpresa, reconoce la romanización de espacios muy septentrionales vinculados a Oyaso, al actual Irún y a la actividad minera romana, que precisamente ahora, con el descubrimiento de la inscripción vascónica de Lanz, de nuevo está de rabiosa actualidad. En cuanto al monoteísmo primitivo, Campión se muestra en todo momento partidario de llevar la cristianización de los vascones al periodo más temprano posible, el siglo I después de Cristo. Aunque reconoce las pruebas de politeísmo existentes en el territorio vascón, como vamos a ver a continuación, intenta situar la cristianización de los vascones ya en el siglo I después de Cristo, todo ello a pesar de que cita a dos emperadores, Decio y Valeriano, del siglo III después de Cristo. En línea con lo último que acabamos de ver sobre la cristianización de los vascones, llama mucho la atención la alusión a estos en un panfleto de propaganda católica de 1906 que firman, entre otros, Arturo Campión y Juan Iturralde Suit, que es otro intelectual navarro de la misma época, y exactamente el texto se refiere a los navarros en los siguientes términos. Vosotros, herederos de aquellos vascones que al recibir la enseñanza católica de labios de San Saturnino y Fermín en el primer siglo de nuestra era, con la verdad sellaron un pacto de indisoluble alianza. Todo ello hace referencia a las leyes que en aquel momento se estaban promoviendo en Francia, más concretamente la ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905 y sus posibles implicaciones en España, como de hecho ocurrirá a partir de la ley del candado de 1910, por la que prohibía durante 2 años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Este panfleto se va a difundir sin la firma del autor, como es habitual en panfletos de este tipo, en diversas publicaciones de la época como la Revista Ilustrada. Sin embargo, la investigación en el Archivo General de Navarra nos permite concluir que el panfleto fue precisamente escrito por Campión debido a que en su fondo personal aparecen borradores del texto de su puño y letra junto al hecho de que él mismo reconoce que contribuyó al borrador del mismo. Y aunque parece que este sufrió modificaciones, el borrador original de Campión incluye la parte relativa a los vascones. Se trata de la utilización, por tanto, de San Saturnino y San Fermín, que vivieron en el siglo III después de Cristo, para llevarlos al siglo I y, por tanto, situar la cristianización de los vascones tan pronto como sea posible, con el fin de resaltar el arraigo de la fe en Navarra desde tiempos remotos. No es el mito del monoteísmo primitivo, sino una historización del mito con el fin de plantearlo de la forma más presentable. Apunta Majuelo en su obra sobre la visión de la historia en Campión que este autor muestra una duplicidad en ocasiones muy resonante entre la investigación desarrollada y los esquemas historiográficos en los que se inserta, ¿no? Que es algo que
hasta cierto punto también nos pasa a todos. Podemos concluir, en primer lugar, que hemos confirmado aquello que leíamos desde una perspectiva más general en el libro de Majuelo, sobre esa dualidad de Arturo Campión a la hora de combinar el rigor histórico con sus orientaciones ideológicas y religiosas. Esa dualidad que también el profesor Pérez Mostazo comentaba en su presentación hace 2 años, ¿no? Al mismo tiempo muestra esa buena relación con los romanos y esa barbarie como tópico literario, que es una dualidad que se presenta en las fuentes y también en el caso de Campión. Y en segundo lugar nos encontramos con referencias a episodios históricos vinculados a ese valor del heroísmo, como puede ser el tema de Calagurris vinculados a los vascones y también en relación con esto las referencias a esas luchas del indómito bastón. No obstante, esto no quiere decir que Campión no presente una imagen de romanización y de entendimiento de los vascones con los romanos, más bien al contrario. Y en tercer lugar, frente a algunas visiones historiográficas que han reducido el nacionalismo vasco a Sabino Arana, también recientemente estudiada en un artículo del profesor Pérez Mostazo, es importante poner sobre la mesa la figura de Arturo Campión, representante de un nacionalismo moderado y de un etnicismo lingüístico, no biológico, por encima de otro tipo de cuestiones raciales. La antigüedad se presenta, por tanto, como el lugar de la historia en el que encontrar esos orígenes lingüísticos que justifican la raza y la nación. Muchas gracias.